Mi nombre es Juan. Y el relato que voy a compartir ocurrió con mi primo, que se llama Anderson. Esta increíble historia fue contada por él mismo, y jura que es la más pura verdad. Todo sucedió en una finca donde vivía en el año 2003, en el interior de Chiapas. Confieso que tengo mis dudas sobre esta historia, pues siempre he sido más escéptico respecto a estas cosas, pero creo que vale la pena compartirla con las personas. Al fin y al cabo, hay tantas historias contadas por ahí que pienso que la gente tiene derecho a conocerlas y decidir si cree en ellas o no. Bueno, vayamos a la historia de mi primo. Anderson siempre fue conocido en la familia por ser un hombre duro, alguien que se mostraba como una persona valiente y que enfrentaba todo en la vida con el pecho abierto. De hecho, tuvo algunos problemas a lo largo de su vida por esta actitud, incluso llegó a estar preso por involucrarse en peleas en la región. Pero había algo que pocos sabían sobre él, a pesar de toda esa dureza, tenía un miedo que casi nunca confesaba. Sentía un profundo terror por cualquier cosa que tuviera que ver con lo sobrenatural. Incluso antes de los hechos que vivió, evitaba a toda costa hablar del tema. Ni siquiera le gustaba ver películas o escuchar historias de terror. Creció oyendo tantas historias contadas por mis abuelos que terminaron volviéndose bastante supersticioso, aunque tratara de esconderlo tras esa máscara de valentía. Podía enfrentarse a 4 hombres en un bar, pero corría a esconderse bajo la mesa solo con imaginar una aparición frente a él. En fin, ese año estaba viviendo en una finca en Chiapas, junto con su esposa. Criaba algunos animales y cultivaba tanto para su consumo como para vender en la región, pues la tierra era buena y tenía bastante espacio para producir. Las cosas le estaban yendo muy bien. Ya estaba contratando algunos peones para ayudar en la finca y hasta estaba considerando comprar un terreno cercano para criar más ganado. Pero justo cuando pensaba que nada podría detener esa racha de suerte y esfuerzo, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Llegó un fin de semana que comenzó de manera normal, sin problemas, pero terminó trayendo algo aterrador para mi primo y su esposa. Durante el día, todo transcurrió con normalidad. Estaba ocupado con los preparativos para una cosecha que tenía que entregar en un pueblo cercano el lunes, así que trabajó bastante. Cuando cayó la noche, decidió relajarse un poco y salir a tomar aire fresco en la terraza de la casa. Eran alrededor de la 1 de la madrugada. Anderson y su esposa estaban sentados, conversando y tomando una cerveza, cuando el clima empezó a cambiar. El viento frío se hizo presente, y aunque los cambios bruscos de temperatura no eran algo raro en la zona, comenzaron a notar relámpagos a lo lejos y el cielo oscureciéndose aún más. Poco después, la lluvia comenzó a caer lentamente en el patio de la casa. Como ya era tarde, Anderson volteó hacia su esposa y le dijo que lo mejor era. Ella entendió y se levantó, caminando hacia la puerta. Justo cuando mi primo se giró para levantarse del sillón que estaba en la terraza, notó una silueta oscura moviéndose a unos 30 metros de la casa. Se puso de pie rápidamente e intentó mirar mejor, pero aquella aparición no era del todo visible. Había bastante hierba alta y algunos árboles al frente que obstaculizaban la vista. En ese momento, su corazón comenzó a latir más rápido, pero hasta entonces pensó que se trataba de uno de los animales que criaba y que había escapado de los cercos, algo que sucedió de vez en cuando. Le dijo a su esposa que entrara, que él iba a revisar en la parte trasera, y salió por el costado de la casa. Apenas puso un pie afuera, escuchó unos pasos a cierta distancia, acercándose entre la maleza. El sonido provenía exactamente del mismo lugar donde había visto aquella silueta oscura. Se detuvo por un momento y volvió a notar aquella figura inmóvil entre los matorrales. Aunque no podía verla con claridad, rápidamente se dio cuenta de que no era ninguno de sus animales. Corrió de vuelta a la terraza y justo antes de entrar por la puerta, vio algo acercándose a gran velocidad a través del patio. Entró apresurado y cerró la puerta con seguro. En ese instante,
sintió un golpe fuerte que sacudió la madera y casi tumbó todo lo que estaba cerca de él. Mi primo retrocedió unos pasos, ya completamente aterrorizado, sin entender qué era esa cosa que estaba afuera. Su esposa apareció en la sala con los ojos bien abiertos, queriendo saber qué estaba pasando. Le pidió que guardara silencio y tratara de asomarse por la ventana que estaba en la pared al lado, pero la oscuridad no le permitía mucho. Fue entonces cuando otro impacto sacudió la puerta principal. Esta vez, vio claramente una grieta en el centro de la madera, y eso lo aterrorizó aún más, pues aquella puerta estaba hecha de madera maciza, muy difícil de romper. Corrió a la cocina y agarró un cuchillo de carnicero, luego regresó a la sala y se colocó junto a la escalera que llevaba al segundo piso, esperando el tercer impacto. Entonces, comenzó a escuchar un gruñido, seguido de un sonido extraño, como si aquella cosa estuviera arañando las paredes mientras se movía alrededor de la casa. La impresión que tuvo era que, fuera lo que fuera aquello, estaba tratando de aterrorizarlo psicológicamente, pues la criatura no se revelaba por completo, pero dejaba en claro su presencia afuera de la casa. No tardó mucho en darse cuenta de que aquello no era un animal común, pues su comportamiento era demasiado premeditado, como si tuviera cierta inteligencia. Pero también sabía que no podía ser una persona, especialmente por la fuerza con la que golpeaba la casa. Al darme cuenta de esto, mi primo entró en pánico. Era un miedo que jamás había sentido antes, porque comprendió que lo que estaba afuera no era algo normal, era algo sobrenatural. No tardó mucho en confirmarlo. Cuando se acercó de nuevo a la ventana para tratar de ver mejor, un fuerte estruendo lo hizo saltar del susto, el sonido del vidrio estrellándose contra el suelo. Y de inmediato, algo apareció en el borde de la ventana. Una pata oscura con garras enormes. Aunque tenía un aspecto animal, todavía conservaba cierto parecido con una mano humana, pero totalmente deformada. Mi primo notó que la criatura se lastimó con los restos de los vidrios rotos y retiró la pata rápidamente, pero dejó un rastro rojo y oscuro en la base de la ventana. En ese momento, él y su esposa escucharon los pasos pesados alejándose por el patio mientras ambos permanecían inmóviles, sin poder reaccionar tras haber presenciado aquella aberración que intentó entrar en su casa. Poco después, todo quedó en silencio, solo quedó el sonido de la lluvia y el viento colándose por la ventana rota. Anderson me contó que estaba tan aterrorizado que tuvo que sentarse unos instantes para recuperar el aliento. Sus piernas temblaban sin control. Su esposa le llevó un vaso de agua e intentó calmarlo, aunque ella también estaba igual de aterrada. Esa madrugada decidió mantenerse despierto. Clavó algunas tablas en la ventana para taparla, y ambos se quedaron en la sala toda la noche. Su esposa se acostó con la cabeza sobre sus piernas y con el cansancio, terminó quedándose dormida en el sofá, justo antes del amanecer. Pero ese solo fue el comienzo de algo que iría empeorando con el paso de los días. Mi primo me contó que, desde aquella noche, ya no pudo dormir tranquilo. Aún podía escuchar el ruido de esa cosa merodeando alrededor de la casa. Antes de seguir, no olvides suscribirte, si no lo has hecho. Y compartir para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Y lo peor fue que, con el tiempo, algunos de sus animales empezaron a aparecer muertos. Así que, además de aterrorizarlo a él y a su esposa, aquella criatura también estaba empezando a causarle pérdidas económicas. Después de unos 10 días viviendo en ese tormento, Anderson decidió que tenía que acabar con lo que fuera que estaba rondando su finca. Pero sabía que no podía hacerlo solo. Entonces, decidió pedir ayuda a un viejo amigo, un hombre llamado Carlos. Lo invitó a tomar unas cervezas y, en medio de la charla, le contó todo lo que había estado ocurriendo. Mi primo no ocultó nada. Le dijo la verdad y le confesó que creía que aquella criatura podría ser un hombre lobo. Carlos trató de contenerse, pero casi no pudo evitar reírse.
Le pareció una locura y descartó de inmediato cualquier posibilidad de que fuera algo sobrenatural. Le dijo a mi primo que, probablemente, se trataba de un ocelote y que lo ayudaría a cazarlo. Pero esa misma noche, ambos iban a presenciar algo increíble. Decidieron encontrarse después de la medianoche, ya que era la hora en la que la criatura solía aparecer. Carlos llegó temprano. Cenaron juntos y se pusieron al día con la conversación. Por un momento, mi primo incluso olvidó el motivo por el cual su amigo estaba allí esa noche. Pero cuando se acercó a la hora, le pidió a su esposa que cerrara bien todas las puertas y ventanas y que se quedara en la planta alta, con el cuarto bien asegurado. Carlos llevó una hoz, y mi primo agarró un machete de los que usaba para cortar maleza. Ambos salieron a patrullar el terreno. Pasaba ya de la medianoche cuando comenzó a recorrer la finca. Todo parecía estar en calma. La noche estaba despejada y el cielo abierto, lo que ayudaba con la visibilidad. Llevaban linternas, pues solo había luz cerca de la casa, pero en la zona donde estaban los animales y las siembras todo era mucho más oscuro. Mientras caminaban, conversaron un poco sobre lo que podía ser aquella criatura. Mi primo insistía en que no era un ocelote. Él había visto parte de su cuerpo y sabía que era algo mucho peor. Carlos, sin embargo, seguía escéptico. Así pasaron unos 30 minutos recorriendo la finca, y cuando estaban de regreso, a unos 20 metros de la casa, notaron movimiento entre la maleza. Una sombra grande se movía en dirección a la casa. Mi primo abrió los ojos de par en par y le señaló a su amigo. Ambos se quedaron inmóviles, observando cómo aquella cosa se erguía entre los arbustos y se giraba hacia ellos. En ese instante, pude ver sus ojos brillantes de un tono amarillento. Pero fue cuestión de segundos. La criatura se agachó y comenzó a correr de nuevo, directo hacia la casa de mi primo, que estaba a unos 50 metros de donde ellos se encontraban. Vieron cómo salía de la maleza y pudieron notar su tamaño imponente. Ambos se miraron por unos segundos. Carlos estaba en shock, sin poder creer lo que acababa de ver. Entonces, mi primo reaccionó y le dijo que tenían que correr de inmediato. La criatura iba directo a su casa. Y su esposa estaba sola ahí dentro. Fue en ese momento que mi primo tuvo que dejar todo el miedo de lado. Comenzó a correr con todas sus fuerzas. Tenía que proteger a su familia a toda costa. Los dos corrieron desesperados hacia la casa. Entonces, escucharon un estruendo fuerte, seguido de algo pesado cayendo al suelo. Poco después, se escuchó el grito de la esposa de mi primo, llamándolo con desesperación. Carlos corrió por un lado de la casa y mi primo por el otro, intentando rodear a la criatura. Pero cuando se encontraron al frente, vieron la puerta destrozada. La bestia ya estaba dentro. Los dos entraron con cautela y enseguida escucharon ruidos en la cocina. Algo se había caído. Una silla, tal vez. Intentaron acercarse lentamente. Y entonces, finalmente, vieron a aquella criatura demoníaca. Mi primo me contó que parecía un perro enorme, con el pelaje oscuro y sucio, con tierra y hojas pegadas a su cuerpo. Tenía algunas manchas rojizas en el pelaje y parecía estar húmedo. Un olor insoportable impregnaba toda la casa. Era una mezcla de podredumbre y perro mojado. La bestia estaba de espaldas, rebuscando en el bote de basura de la cocina, que estaba tirado en el suelo. Ambos intentaron acercarse con sigilo. Pero, por supuesto, aquella cosa lo sintió al instante. Se giró bruscamente. Carlos no lo pensó dos veces y se lanzó contra la criatura con la hoz. La bestia intentó esquivar el golpe, moviéndose con una rapidez increíble. Mi primo se quedó paralizado por unos segundos, aún sin poder creer lo que estaba viendo. Pero al ver a su amigo atacando, reaccionó. Corrió hacia la criatura y le asestó un golpe con el machete en la pierna derecha. Justo cuando la bestia se giró bruscamente,
la criatura golpeó a mi primo en el pecho, lanzándolo al suelo cerca de la puerta trasera. Mi primo se incorporó rápidamente y abrió la puerta, colocándose frente a ella en caso de que necesitara salir corriendo. Carlos volvió a atacar y asestó un golpe con la hoz en la espalda de la bestia, que soltó un alarido espeluznante y se apartó rápidamente, moviéndose en dirección al pasillo que llevaba a la sala. Ambos intentaron acorralar a la criatura, que en ese momento estaba en 4 patas. Pero cuando se levantó sobre sus 2 piernas, tanto mi primo como su amigo quedaron paralizados por el horror. Era enorme. Al erguirse, casi alcanzaba el techo de la cocina. La bestia comenzó a gruñir furiosa y se lanzó directamente hacia mi primo, que estaba parado frente a la puerta. No tuvo otra opción más que arrojarse al suelo para evitar el ataque y ver cómo aquella cosa corría hacia la parte trasera de la casa. Carlos ayudó a mi primo a levantarse y ambos salieron corriendo al exterior. La criatura estaba a unos 30 metros de la casa, de pie, jadeando y con una expresión de furia. Los dos estaban aterrados, pero también decidieron a terminar con aquello de una vez por todas. Reuniendo lo que les quedaba de valor, empezaron a gritar y corrieron directamente hacia la criatura, blandiendo la hoz y el machete. Fue entonces cuando la bestia retrocedió. Comenzó a correr, tambaleándose, pues estaba herida. Y en cuestión de segundos, desapareció entre la maleza, dirigiéndose a un bosque que estaba del otro lado de la finca. Exhaustos, heridos y aún temblando de miedo, los dos se desplomaron en el suelo, sin fuerzas para seguir corriendo. Ni siquiera podían hablar. Pero cuando se miraron, supieron exactamente lo que el otro estaba pensando. Habían sobrevivido a lo impensable. Regresaron a la casa y colocaron la puerta en su sitio, asegurándola con tablas de madera, pues los marcos estaban dañados y no había manera de arreglarla en ese momento. A la mañana siguiente, mi primo fue a la ciudad para comprar una puerta nueva y reemplazar la que había sido destrozada. Carlos pasó el día ayudándole a arreglar todo, pero esa noche decidió quedarse en un hotel en la ciudad, pues la esposa de mi primo seguía aterrada por lo que había ocurrido. Después de aquella madrugada de terror, las cosas se calmaron. Al parecer, mi primo y su amigo lograron ahuyentar a la criatura, pues nunca volvió a aparecer. Pero esa experiencia dejó una marca profunda en mi primo. Logró superar el miedo que tenía a lo sobrenatural y aprendió a enfrentarlo de una manera diferente. Porque esa noche se dio cuenta de algo importante. Comenzó a hacer rondas diarias por sus tierras antes de irse a dormir. Yo no conocía a su amigo Carlos, pero mi primo me contó que todavía lo visita de una vez en cuando, y a veces conversan sobre aquella noche infernal. Después de tantos años, prefiere recordar lo sucedido como una de esas historias absurdas del campo. Y creo que es mejor que así sea. Que aquel hecho se convirtió en solo otra historia más. Este es el relato que me contó mi primo. Como dije antes, tengo mis dudas sobre si creer en esto. Pero al mismo tiempo, no soy lo suficientemente escéptico como para decir que no ocurrió. Por la descripción y por la manera en que aquella criatura actuó, solo puedo creer que se trataba de un hombre lobo. Sé que mucha gente piensa que estas cosas no son más que mitos o leyendas. Pero cuando escuchamos tantos relatos con detalles similares, comienzo a preguntarme si realmente estas criaturas pueden existir. Buenas noches.